Uno, dos. Señor les bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentito? Es un privilegio estar en la casa del Señor, dispuestos a adorarle y recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora que nos has permitido llegar a este templo que es tu casa, que es nuestro centro de comunión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con tu familia, tus hijos redimidos y lavados con la sangre de Cristo. En esta hora, Señor, pedimos que nuestro corazón esté atento y dispuesto a recibir lo que tú has puesto en este corazón, Señor, para compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro asiento. ¿Cuántos de aquí conocen los himnos inspirados? Porque si solo hay uno, no me animo a cantar, pero si hay varios que se pueden. El himno Cristo la roca, diga amén si se lo puede. Bueno, vamos a hacer el intento. Pongámonos de pie otra vez. El pastor nos dice que cantando se van los nervios, pero a veces da más nervios cantar. Quizás así a capela, o no sé si lo que yo me pierdo con la música igual. Cristo la roca. En las olas inmensas de embravecido mar, que azotan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo me el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y hay este temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Da más nervio, hermano. Bueno, podemos sentarnos. Hace 110 años ocurrió la tragedia del Titanic. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Un barco grande, lujoso para su época, pero que en la noche en la que se aventuraba por el océano Atlántico, chocó contra un témpano de hielo y ocurrió el gran desastre que ya todos conocemos. Hemos leído documentales o visto algunos reportajes acerca de eso, y es una tragedia muy grande. Iban más de 2.200 pasajeros en aquel barco y murieron 1.500, más de 1.500 personas ahogadas y congeladas. En aquella época, la tecnología más avanzada para pedir ayuda era una tecnología que habían desarrollado recientemente, que era el telégrafo inalámbrico. Y a través de ese medio, los encargados de las comunicaciones del Titanic comenzaron a mandar señales a los barcos de alrededor para que pudieran llegar y auxiliarlos. Y quisiera que escucháramos cómo sonaba el mensaje de ayuda. Ese era el mensaje que escucharon los otros barcos, el mensaje de auxilio que resumía la voz de 2.200 personas pidiendo socorro porque su vida estaba en peligro y estaban a punto de ahogarse. Al fin llegó un barco, el Carpathia, que logró rescatar a algunas personas. De las 2.200,
solo 706 personas pudieron salvar su vida. Mire qué terrible. Unos cuantos puntitos señalando el SOS, el ayuda, el socorro, y al final no fue efectivo. Y nosotros a veces nos encontramos en situaciones así, en las que sentimos que estamos en el barco que se nos va hundiendo, y gritamos y alzamos nuestra voz: ayuda, ayuda, socorro, socorro, auxilio, auxilio, y mandamos señales por medio de nuestra voz pidiendo que alguien pueda escucharnos y pueda traer el socorro y la ayuda que necesitamos. Gritamos con la esperanza de que alguien escuchará ese grito y que traerá la ayuda. Leamos entonces Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Si lo tiene, puede decir amén. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En esta oportunidad vamos a considerar dos gritos de auxilio y una expresión de adoración. En la primera parte vemos el grito de miedo acompañado de la voz de Jesús. Antes de esta narración, en el contexto previo, Jesús ya se había dado cuenta, había escuchado la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido el profeta más grande luego de 400 años de silencio, y era uno de los servidores de Jesús en cuanto al ministerio, porque había sido profetizado que él vendría a preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y escuchó la muerte de Juan el Bautista, este profeta tan importante. Decidió alejarse de aquella situación y la gente le siguió donde él iba. Y ahí donde él estaba, le dio de comer a 5,000 personas. Milagrosamente, porque solo habían 5 panes y 2 peces. El Señor oró al cielo, oró al Padre, y el Señor multiplicó, y la gente comió y hasta sobraron 12 cestas. Y entonces el Señor decide apartarse una vez más, subir al monte y orar. Y esta acción de Jesús, de apartarse un momento, representa nuestra necesidad de acercarnos a Dios, aún en los momentos más difíciles, y después también de las grandes victorias. Es una enseñanza poderosa que nos da el Señor.
Pero más adelante dice que ya la barca, los discípulos iban en la barca ya en medio del mar. En realidad es un lago muy grande, el lago de... ¿Cuál es, pastor? De Galilea. Gracias. Ya estaban adentro, pero llegada la noche comenzó a soplar el viento. Pero no una brisita tranquila, sino una tormenta que azotaba la barca donde estaban los discípulos. Y ellos estaban ahí temblando de miedo, pensando, ya nos vamos a ahogar, ya se va a quebrar la barca, ya nos vamos a hundir, ya vamos a perecer, ya vamos a morir. Pero en ese instante, a esa hora más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, ya cuando el día estaba por comenzar, iba apareciendo la silueta del Señor, acercándose a donde ellos estaban. Pero ¿qué pasó? Los discípulos estaban tan aterrados, tan llenos de miedo, que no reconocieron a su maestro, no reconocieron la figura del Señor, y entonces dijeron, un fantasma, un fantasma. Si yo preguntara acá, ¿cuántos han visto un fantasma? ¿Cuántos quieren ver un fantasma? Creo que nadie. Nos daría miedo. A veces solo escuchar las historias del cipitío y la ciguanaba ya nos da miedo. Ahora ya pensar en ver una figura así. Y esto es lo que se habían encontrado los discípulos. Veían que estaba alrededor de ellos una tormenta grande que azotaba la barca donde ellos estaban y hasta quizás les podía dar vuelta a la barquita, y de repente ver la figura de un hombre parado en medio del mar que venía caminando en dirección de ellos era motivo para sentir miedo. Y ellos gritaron, un fantasma, y gritaron de miedo aún más. Ellos estaban tan enfocados en la tormenta que no pudieron identificar al Señor. Y este es entonces el primer grito de miedo. Pero mire lo que el Señor les responde. ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Les voy a contar una experiencia que yo tuve de miedo. No es de fantasmas, pero a mí me aterró. Yo estaba en el kinder, tenía unos 5 o 6 años más o menos. Y me acuerdo que en el recreo entré al baño y en eso tocaron la campana para entrar nuevamente a las clases y yo no alcancé a salir a tiempo. En eso cerraron la puerta de los baños, apagaron las luces y yo me quedé ahí solo, en lo oscuro. Y me acuerdo que salí corriendo a tocar la puerta con todas mis fuerzas y a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Y en eso llegó la hermana que hacía el aseo, abrió la puerta, quitó llave, corrió, encendió la luz y me dijo, cálmese niño, me dijo. Porque escuchó la gran bulla que tenía yo, pero me agarró de la mano y me llevó hasta el aula. Para mí ese fue un gran alivio, porque para mí ver ese cuarto oscuro, yo solo y encerrado, a saber qué me imaginaba yo estando tan chiquito. Pero gracias a Dios, la hermana escuchó mi clamor. Y a veces así nos pasa en la vida, hermanos. Sentimos que nos quedamos solos en medio de las pruebas, que hay oscuridad a nuestro alrededor y lo único que nos queda es clamar, gritar, ayuda, socorro, y el socorro viene de Jehová. En nuestra vida vamos a experimentar todo tipo de situaciones en las que el miedo nos rodea. Momentos en los que nos distraemos por tantas cosas que llegan a nuestra vida y a veces resulta difícil ver que Dios está en medio de cada situación y que Dios tiene todo bajo control. Si usted cree que Dios tiene todo bajo control, diga un amén. Con fe, que en esa situación que usted está atravesando en este momento, Dios tiene el control. Él tiene el control.
Podrán venir muchas cosas en nuestra vida que nos hagan gritar de miedo, y a veces no vamos a gritar un fantasma, pero vamos a gritar una enfermedad, una escasez, un problema en mi familia, una situación en mi mente que no me deja tranquilo, una amenaza de violencia. No vamos a gritar un fantasma, pero vamos a gritar que algo nos está asustando, que algo está quitando nuestra paz. Podemos decir, hay una enfermedad, ya mi cuerpo se va a arruinar, ya me van a quitar una parte del cuerpo, me van a tener que operar y estoy en riesgo de morir. O si hay una escasez económica, voy a perder todos mis bienes, voy a perder todo lo que he logrado, no voy a alcanzar mis sueños. O si es una situación familiar, mi familia, mi hogar se va a desintegrar, mis padres, mis hijos, mis hermanos. Podemos gritar, o un ataque de pánico, que hay personas que sufren enfermedades de la mente, padecimientos mentales, como la ansiedad, la depresión, que hacen que la gente no se sienta valiosa, que no sienta el valor que hay en su vida. Nada, no valgo nada, nadie me valora. Pero no importa cuál sea la situación, debemos más bien escuchar atentamente la voz de Dios, que nos dice, en medio de la enfermedad, no temas, yo soy tu sanador. En medio de los problemas familiares, no temas, yo soy el que restauro todas las cosas y hago nuevas todas las cosas. En medio de las pruebas económicas, no temas, yo soy tu proveedor. En medio de la ansiedad, no temas, yo soy tu pastor y en lugares delicados te hago descansar. El Señor es digno de ser exaltado. No le demos mayor importancia a nuestros problemas, démosle la gloria al Señor. Démosle a Él la gloria que merece. Es más importante no enfocarnos en el grito de miedo, sino en la voz de Jesús, calmando, dándonos ánimo, diciendo, no temas. Es necesario confiar en Él. Ahora viene el segundo grito, el grito de auxilio acompañado de la mano de Jesús. Versículos 28 al 31. Después de que pasó esta situación con los discípulos ahí en la barca, el Señor se acercó un poco más y el atrevido de Pedro dijo, Señor, aún no había creído que era el Señor, aún no lo había reconocido, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua hacia donde tú estás. Si eres tú, como probando al Señor, como diciendo, si es verdad que eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El atrevido de Pedro se atrevió a hacer esta declaración. Pero el Señor le dijo, ven. Esa fue la respuesta del Señor, ven. Y Pedro obedeció la orden, puso un pie sobre el agua, puso el otro y se mantuvo a flote. Y dio unos pasos, pero entonces volvió a ver la tormenta que había, los fuertes vientos que habían a su alrededor. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse como es lo natural. Ya había dado pasos sobrenaturales, pero comenzó a hundirse porque vio lo que había a su alrededor, la tormenta que había a su alrededor. Aquí hay una interesante respuesta que hace Jesús. No le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya, Jesús no le dijo, no, quédate ahí en la barca porque ahí es seguro. Jesús no le dijo, quédate, tú no puedes. La respuesta de Jesús fue, ven. Porque lo que Jesús quería era probar la fe de Pedro. Al final, quizás fracasó Pedro porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esa situación, hermanos,
que nos agobia por momentos, ¿estamos llenos de fe? ¿O nos enfocamos en los vientos que están azotando a nuestro alrededor? ¿O estamos viendo a Jesús? La solución está en ver a Jesús. No está en ver los vientos y la tormenta y hundirnos, sino caminar en lo sobrenatural. Caminar con pasos de fe, creyendo que al llegar allá está el Señor de pie ante nosotros. Mire qué curioso. Veamos la escena completa. Los discípulos están allá en la barca siendo azotados por el viento. Hagámosle así todos. Hagamos un ruidito de viento. Bien tranquilo, pero en el momento era más fuerte. Y no había tranquilidad, y los discípulos estaban en ese ambiente, intranquilos, llenos de miedo. Y vemos por otro lado a Pedro tragando agua, pidiendo ayuda del Señor. Y por otro lado vemos a Jesús parado sobre las aguas, con una tormenta a su alrededor, pero él estaba tranquilo. Él sabía que él tenía el control de la naturaleza. Él sabía que él tenía el control de lo que él mismo había creado. Y él sabía que tenía una lección para sus discípulos y para Pedro. Una lección de fe para creer 100% en él. ¿Será que nos estamos moviendo por los vientos en este momento en nuestra vida? ¿O será que estamos tragando agua, ahogándonos en alguna situación difícil? Pero sepa algo, hermano, Jesús está de pie. Sobre ese problema, sobre esa situación, el Señor está de pie y nos dice: no temas, yo soy. Cobren ánimo, sigan adelante. El Señor, cuando nos encontramos en problemas económicos, Él está sobre ese problema. Y Él nos dice que puede solventar cualquier situación, cualquier crisis económica. Él está de pie sobre cualquier falta de recurso. Extiende su mano, como lo hizo con Pedro, y provee. Cuando hay enfermedad, el Señor está de pie sobre esa enfermedad, extiende su mano y nos sana. Cuando hay problemas familiares, el Señor está de pie sobre esa situación, extiende su mano y nos rescata. Cuando hay problemas en nuestra mente, dudas, incredulidad, el Señor está de pie sobre esa situación, extiende su mano y nos da el consuelo. Salmo 94:19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En los momentos en que nuestro pensamiento avanza 1000 por hora, 1000 pensamientos en un instante, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer allá? ¿Qué no puedo hacer esto? ¿Qué tengo que ir acá? Y nuestra mente se llena de tantas cosas y a veces nos aflige y no logramos sacar todo a tiempo. El Señor viene con su consuelo y alegra nuestra alma. Jesús está de pie, no hay tormenta que a Él lo mueva, porque Él domina y Él tiene todo bajo su control. Y aquí viene entonces la expresión de adoración. Después que pasó toda esta situación, los discípulos allá moviéndose en la barca y Pedro tragando agua, ahogándose, el Señor los rescata, los sube a la barca y al momento en que ellos ponen sus pies sobre la barca, aquella tormenta se calma. Ya dejaron de soplar aquellos vientos fuertes que atemorizaban y en ese instante se calmaron. ¿Y qué fue la expresión que dijeron los discípulos? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos al final reconocieron que aquella figura que habían visto y creyeron que era un fantasma, reconocieron que era el Hijo de Dios.
pudieron experimentar el poder de Dios, la protección de Dios, y reconocieron verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando el Señor nos saque en victoria, cuando el Señor te ayude al final a solucionar ese problema, cuando el Señor te sostenga con sus manos, al final veremos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, que verdaderamente Él tiene todo bajo control, que no le tiene miedo a nada, y que nosotros somos sus hijos y que debemos caminar en fe aún en medio de las aguas, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las pruebas y tribulaciones en nuestra vida. Debemos caminar con nuestros ojos puestos en Cristo, creyendo que a Él no le da miedo nada, creyendo que Él tiene el control de todo, creyendo que Él nos sostiene con sus manos poderosas. En la Biblia hay muchas expresiones de adoración. Yo quisiera leer algunas. Ante las amenazas violentas, Isaías dice: Tú, Señor, eres mi Dios. Yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes, porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta y nuestra sombra contra el calor, pues como tormenta nos azota el ímpetu de los violentos. Habacuc, en medio de la escasez, dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pablo le dijo a los corintios ante los vientos de desánimo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cualquiera sea nuestra necesidad, hermanos, debemos siempre exaltar al Señor. El Señor está viéndonos, siendo azotados por vientos, siendo atemorizados por el agua, y el Señor nos ve así como vio a los discípulos y como vio a Pedro gritando: Señor, sálvame, que es la expresión que todo hombre debe hacer: Señor, sálvame. ¿Por qué hay en nosotros la necesidad de ser salvos? ¿O habrá alguno que no tenga necesidad de salvación? Todos necesitamos expresar y gritar con nuestro ser: Señor, sálvame. Y el Señor viene atentamente, extiende su mano y nos rescata, nos levanta de donde estamos. Podamos estar de pie, hermanos. El Señor es digno que le adoremos por todas sus bondades, por sus provisiones, por la salud. ¿Cuántos han recibido un milagro del Señor? ¿Cuántos han visto en su familia milagros? ¿Cuántos han visto en su cuerpo milagros de sanidad? ¿Cuántos han visto la provisión del Señor en sus hogares? ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios en esta tierra? Todos hemos sido testigos del poder de Dios, del consuelo de nuestro pastor, de la restauración que viene del Señor. Quizás podrá ser que en estos momentos estemos gritando auxilio, ayuda, socorro, mandando mensajes que necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Pero estemos seguros que Jesús viene y viene caminando sobre las aguas. Viene mostrando su poder,
El Señor escucha nuestra oración y no nos deja en vergüenza. El Señor está atento a la oración de sus hijos. Yo quisiera que dijéramos todos: Jesús es mi refugio. Jesucristo es mi refugio. Ante las enfermedades, Jesucristo es mi refugio. Digámoslo todo fuerte. Ante las tormentas económicas, Jesucristo es mi refugio. Ante los problemas familiares, Jesucristo es mi refugio. Ante el desánimo, Jesucristo es mi refugio. Ante la ansiedad y depresión y cuestiones mentales, Jesucristo es mi refugio. Ante todas las pruebas que vengan a mi vida, Jesucristo es mi refugio. No sé si hay tiempo, pero creo que ya hemos pasado mucho tiempo alejados de este altar. Y si hay alguien que quiera caminar como Pedro sobre las aguas por fe, creyendo que el Señor escucha nuestra oración, puede pasar aquí al frente. Podemos tener el cuidado necesario. Si usted quiere entregarle al Señor su petición, puede hacerlo. Si no, el Señor ve nuestro corazón. El Señor sabe que hay necesidad en nuestra vida. El Señor reconoce que somos hombres necesitados de su poder. Si alguien no se atreve a dar unos pasos al frente, solo vamos a orar, solo vamos a clamar al Señor como un acto de fe, como Pedro caminando sobre las aguas. Podemos venir ante el Señor y de nuestro corazón gritar auxilio, gritar socorro, pedir la ayuda de Jesús. Él está aquí de pie, hermano, y Él está escuchando nuestra oración. Él está escuchando nuestra petición. Él sabe que tenemos necesidad de Él. Él sabe que necesitamos tantas cosas. Él sabe que somos simples hombres, pero quiere ver nuestro corazón rendido a Él. Quiere ver nuestro corazón lleno de fe, caminando como lo hizo Pedro sobre las aguas por la fe. Padre que estás en el cielo, aquí estamos tus hijos. Aquí está tu pueblo, Señor, necesitado de ti. No somos fuertes, no somos nada, Señor, pero tenemos un corazón hambriento de ti. Tenemos una vida sedienta de ti, Señor. Y pedimos que en esta hora, Señor, extiendas tu mano y nos muestres tu poder, Señor. Reconocemos que alrededor nuestro hay tormentas y vientos que nos azotan, Señor, y que causan miedo y que hacen que nuestra fe pueda flaquear y desmayar. Pero en esta hora confesamos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro restaurador, que tú eres nuestro pastor, y que en tus manos estamos seguros, Señor. Mira el corazón de cada hermano, Señor, que grita desde su interior pidiendo el auxilio que necesita, pidiendo la ayuda que necesita. Y ahora, Señor, con la fe puesta en ti, con nuestros ojos enfocados en ti, vamos caminando, vamos avanzando, aún sobre las aguas, aún sobre los problemas. Vamos avanzando con nuestra fe puesta en ti, con nuestra mirada puesta en ti, creyendo que tú nos sostendrás en tus manos poderosas. Gracias te damos, Señor, porque has escuchado nuestra oración, porque has escuchado nuestro clamor, porque has escuchado nuestra petición. Y creemos por la fe que algún día podremos cantar victoria,
podremos exaltar tu nombre. Después de haber gritado de miedo y de angustia y de auxilio, vamos a gritar pero alabanzas a tu nombre, Señor. Y en este momento por la fe lo hacemos, creyendo que tú estás acá, rescatándonos, limpiándonos, salvándonos, levantándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra